Listo. Bien, entonces el día de hoy pues vamos a estudiar en nuestra unidad de estadística, digamos este capítulo o esta unidad, ¿vale? La redundancia llamada estadística descriptiva. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar pues unos indicadores estadísticos como lo que es el promedio, varianza, moda, a pesar que ya hablamos la semana pasada. Y fíjense que en el título existe, para que todos comprendamos, dice análisis exploratorio de datos. Entonces, ese título nos hace referencia de que nosotros lo que vamos a utilizar esta medida que vamos nosotros a estudiar es justamente para hacer un análisis dice aquí exploratorio. O sea, vamos a tratar de observar los datos de una manera un poquito así como lejano, ¿no? Vamos a tratar de resumir los datos. O sea, vamos a hacer como una especie de resumen de datos. Ok, entonces para eso nos van a servir todas estas medidas que vamos a estudiar. Y dice la palabra unidimensionales, que parece que fuera algo difícil. Lo único que me dice esta palabra es que vamos a trabajar con una sola variable, ¿ya? En nuestro nivel de estudio, nosotros solamente las medidas que vamos a tomar es de una sola variable, ¿sí? Como vamos a colocar los ejemplos. En otras palabras, una lista de números. Por poner un ejemplo, vamos a trabajar con la edad, con el peso, ¿no? Y de eso le vamos a sacar un promedio. Bueno, vamos a jugar con esos números. Eso significa unidimensionales, porque en estadística hay los estudios de una o más variables, de 2 variables, 3 variables, etc. ¿Ya? Y ya son técnicas más avanzadas, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que vamos a tratar de ver realmente son las palabras en unas medidas, ¿no? Entonces, realmente, pues las medidas están aquí. No voy a entrar en detalle porque vamos a ir de una vez a conocer esas medidas, pero si alguien desea una clasificación para ordenar las ideas, les presento pues este cuadro sinóptico, donde si ustedes ven por aquí está lo que de pronto alguien ya sabe esto, ¿no? Y si no, lo vamos a recordar, que es una media aritmética o conocido con el nombre de promedio, que es una mediana, que es una moda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es una varianza? Entonces, nosotros, a pesar que vemos varias medidas, no nos asustemos, no vamos a ver todas las medidas. Voy a tratar de subrayar las medidas que sí vamos a ver, la media aritmética o promedio, lo que es la mediana y lo que es la moda, que de todas maneras ya explicamos, ¿no? Lo que es una moda. Entonces, estas medidas se conocen como medida de tendencia central, ¿sí? Porque los datos o el conjunto de datos que nosotros vayamos a calcular estas medidas, lo que hace es que representar con un dato el centro de esos puntos, ¿ok? Por eso se conoce con el nombre de medidas de tendencia central. También existen unas medidas que parten en varios segmentos iguales, en varias partes iguales, un conjunto de datos. Estas medidas se conocen como cuantiles. Entonces, vamos también necesitamos también aprender cómo se calculan los cuantiles. Entonces, todo lo que estoy subrayando es lo importante para nosotros. Luego, algo que se conoce, el recorrido, que ya lo hemos visto, que es el rango. ¿Se acuerda del rango? El valor mayor menos el menor. Luego, lo que es la varianza y luego lo que es la desviación típica. Entonces, estas medidas van a ver, en cambio, qué tan dispersos están los datos. O sea, qué tan separados están los datos. Entonces, por eso la importancia de estas medidas. ¿Sí? Y nada más, las otras medidas que aparecen aquí, pues no nos va a alcanzar el tiempo en el semestre. ¿Ok? Solo las dejo ahí como si a alguien les interesa. Y si hay una próxima tarea, solamente van a ser de las medidas que están aquí, subrayadas, de las que vamos a explicar en la clase. ¿Ok? Si hay alguna pregunta durante esta exposición de clase, pues me la hacen saber, ¿ya? Perfecto, entonces, bueno, arranquemos, ¿no? Lo mismo que he explicado aquí, pues está detallado y está explicado por qué se llaman medidas, por ejemplo, de tendencia central. Entonces, yo me voy a saltar esto, ¿sí? Porque uno lo puede leer, creo que no hay ningún problema aquí. Lo mismo que está en el cuadro sinóptico está aquí como más detallado. Las medidas de dispersión, pues, como su nombre lo indica, lo que trata de medir es la dispersión, o sea, la separación de los valores dentro de un conjunto, ¿no? Entonces, lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Así que voy a comenzar con la más fácil.
con la moda. Bueno, lo de la moda, pues ya nosotros lo explicamos en la clase pasada, si recordamos, pues la moda es la frecuencia, perdón, la clase con mayor frecuencia, ¿no? La clase o la categoría, si recuerdan, con mayor frecuencia. Sí, no necesitamos una fórmula para calcular la moda porque es algo sencillo. También déjenme explicarles que la moda aparece con cualquiera de las escalas, principalmente con la más básica, que es la nominal. Pero también existe en la ordinal, también existe con los números, ¿sí? Entonces, la moda es la medida que se puede, pues, utilizar en cualquiera de las escalas. Bueno, realmente donde más se utiliza, pienso que es básicamente con los datos no numéricos, porque no se pueden hacer muchas cosas con los datos no numéricos, ¿no? Por lo menos a nuestro nivel, ¿sí? Entonces, de pronto la clase, no sé si fue en este curso, la semana pasada alguien me preguntó ¿para qué sirve la marca de clase? ¿Se acuerdan en los intervalos, en los datos agrupados que nosotros explicamos la semana pasada? ¿Para qué servía la marca de clase? Entonces, la respuesta a esa pregunta está aquí en negrilla, ¿sí? Donde dice que para datos agrupados, la moda es la marca de clase del intervalo con mayor frecuencia. Entonces, fíjense la importancia de la marca de clase en un intervalo. Sí, entonces es importante porque la marca de clase, sí, me representa a su vez la moda en el intervalo que tenga mayor frecuencia. Puede ser absoluta o puede ser relativa, ¿no? La frecuencia puede ser absoluta o relativa. Bueno, vamos a colocar un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, aquí existen también otras propiedades, ¿sí? Fíjense que esta propiedad de aquí, ¿no? Puede no existir la moda, o sea, se sobreentiende con aquellos números que se repiten de pronto una vez, ¿no? Solo una vez, o sea, la frecuencia 1, 1, 1. O sea, realmente no existe, ¿no? O, fíjense, la moda no puede ser la única, ¿no? Pueden haber más de una moda. Entonces, esas propiedades bastante importantes, ¿no? Listo, básicamente estas dos propiedades, pues, que estoy subrayando son las más importantes de aquí, nada más para no entrar mucho en detalle. Y coloquemos un ejemplo. Los ejemplos pueden ser, les voy a mostrar pues este ejemplo que ustedes tienen aquí, que está en forma ya de tabla de frecuencia. Fíjense en esta tabla de frecuencia, donde existen 4 categorías, A, B, si ustedes están viendo, A, B, C y D. Entonces, le preguntan a ustedes en este ejercicio bastante sencillo, ¿cuál es la moda? Entonces, lo que tienen que ustedes pues identificar para calcular cuál es la moda es observar la frecuencia. Fíjense, puede ser la frecuencia absoluta o puede ser la frecuencia relativa. Y observen cuál es la mayor. Entonces, en la frecuencia absoluta la mayor es 310, ¿estamos de acuerdo? Esta es la frecuencia más alta. Y en la frecuencia relativa también tiene que ser esta la mayor. Si se dan cuenta, está en decimal la frecuencia relativa aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es la clase, sí, con mayor frecuencia. En este caso, pues la moda es la clase C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no vayan a responder, pues la frecuencia es 310. Perdón, la moda es 310, ¿no? Eso a veces puede entrar a confundirse, ¿no? Pero se refiere es a la categoría, la categoría con frecuencia más alta. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, puede ustedes fijarse en la frecuencia absoluta o en la frecuencia relativa, ¿no? ¿Sí? Ok. En las acumuladas no, porque hay, como van siempre acumulando, ¿no? Entonces no podemos trabajar con las acumuladas ahí. ¿Estamos claros? Ok. Otro ejemplo, en esta tabla que ustedes ven aquí, ven básicamente, vamos a trabajar solo con la variable salario. Entonces ven salario aquí. Yo les pregunto a ustedes, no sé si por tiempo de pronto alguien puede responder por el chat, ¿cuál es la moda en el salario aquí? Entonces, aquí no está agrupado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es un poquito más difícil, ¿no? Identificar cuál es la moda ahí. Entonces, perfecto. Bueno, en el chat han colocado y me han puesto 60.000. Sí, esa es la respuesta para de pronto alguien que no se haya dado cuenta. Si ustedes observamos todo, ¿no? El salario de 60.000
Perdón. Bueno, el salario de 60.000 es el que más se repite. ¿Sí ven? Es la frecuencia, 60.000 tiene la frecuencia más alta. ¿Sí? Entonces, el salario aquí, la moda, ¿sí? En el salario es 60.000. O sea, la moda es ganar 60.000, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, muy bien, perfecto. Yo creo que no hay ninguna pregunta adicional con esta medida llamada moda, ¿no? Creo que es la más fácil. Fíjense que se aplica pues, para cualquier tipo de variable. Hasta ahí espero que esté claro. No creo que se necesite hacer más ejercicio. Bien, ahora sí pasemos a una bastante conocida llamada promedio, ¿sí? O su nombre un poquito más técnico es media aritmética. ¿Estamos claros ahí? Acuérdense en el nombre, ¿sí? Entonces, la palabra promedio, realmente, pues a veces nosotros la utilizamos para la media aritmética. Bueno, déjeme decirle que hay muchas clases de promedio o de media, ¿sí? Si regresamos rápidamente a a la diapositiva, voy a regresar. Fíjense que hay la media geométrica, ¿sí? Y hay la media armónica. Bueno, a este nivel y por tiempo nosotros no vamos a hablar de estas dos categorías de media o de promedio, por decirlo de esa manera, ¿no? Solamente vamos a trabajar con la media aritmética, la más conocida, ¿ok? Entonces regresamos nuevamente, regreso a donde estábamos aquí. Bien, lo que sí quiero indicarles que a partir de este momento ya solamente pensemos en las variables numéricas. Aquí sí ya nos olvidamos de las ordinales y nos olvidamos de las nominales, porque no se pueden calcular promedio ni para nominales ni para ordinales. Como ya voy a explicar un ejemplo, no tiene sentido, ¿sí? Listo, entonces aquí sí entran solamente números, ¿ok? A partir de estas medidas que vamos a estudiar, a partir del promedio, solo números. Espero que está claro, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia del promedio? Básicamente, como dice aquí, indica el valor central de un conjunto de números, ¿ya? De una tabla de frecuencia o de un conjunto de números. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene el promedio o la media aritmética? Bueno, aquí sí pues llega una primera fórmula, pero igualmente el ejercicio es más importante que la fórmula, ¿no? Pero fíjense ustedes que si ustedes desean la fórmula, lo único que nos dice la fórmula es lo siguiente. La fórmula nos indica que hay que sumar todos los números que ustedes tengan, supongamos si son n números, y lo dividen para n. Eso es todo, ¿ya? Y ese es el promedio. Si ustedes se fijan, vamos a representar el promedio la gran mayoría de veces, como es una muestra, como lo explicamos las clases anteriores, la muestra se lo representa con letra latina, ¿sí? Y se le coloca pues una rayita ahí arriba, por ejemplo, en este caso X y la rayita, ¿no? Entonces, eso significa pues el promedio, este símbolo de aquí, ¿ok? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a colocar un ejemplo de esto, ¿ok? Listo. Bueno, me voy a saltar esta partecita. Entonces, fíjense aquí en estos datos que ustedes ven aquí, bastante sencillo. Son un conjunto de 12 números, ¿no? Dice aquí que estos números representan el tiempo en que una persona eh, emplea pues su celular, ¿ok? Entonces, ustedes ven toda esta lista de números. En este momento no es necesario ordenar los números, ¿sí? Son números por separado. Y les preguntan, ¿cuál es el valor de la media aritmética? No se olviden que esto es lo mismo que promedio, ¿sí? De los minutos empleados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es bastante sencillo. Sume todos los números, como está aquí, 90, más 77, etcétera. Bueno, más 94, más 89, más 119, más 112, más 91, etcétera, ¿no? Puede sumar en forma horizontal, en forma vertical. El chiste es sumar todos los números y lo divide para el total, para los 12. Son 12 datos, ¿no? ¿Sí estamos claros? Entonces, esto le va a dar 97.5, ¿ok? Entonces, ese es el promedio. No sé si estamos claros. Ya.
Entonces, el promedio es que, si ven, entonces en forma como un resumen, ¿no? De la medida central es que estos clientes utilicen más o menos pues, unos 97,5 minutos, ¿no? De los planes de celulares. Listo, entonces les voy a presentar ahora otro ejemplo, cómo calcular el promedio en tablitas, en tablas de frecuencia, bastante sencillo, ¿no? Fíjense, supongamos ahora que tenemos otro ejemplo, ¿no? Los siguientes valores en sistema monetario, ¿ya? Tenemos 5 familias, que este es el ingreso que ustedes ven ahí, y nos calculan, pues, obtener los ingresos medios mensuales. O sea, cuando nos dicen, por ejemplo, esto, ¿no? Los ingresos medios significa, pues, el promedio, ¿sí? El promedio de los ingresos, ¿sí? ¿Cómo calculamos? Bueno, de dos maneras. La primera es la que ya sabemos, sumar todo esto de aquí, ¿no? 1100 más 400 más 400, sumar todo eso y dividir para cuánto. Dividirlo para el total, hay que dividirlo para 5, ¿no? Porque son 5 los datos. Y ese es el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra manera de calcular les voy a presentar a través de la tabla de frecuencia. Espero que se entienda. Miren, ustedes tienen aquí los datos. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es sacar una tabla de frecuencia, como ya sabemos, de los valores de una manera sencilla, ¿no? Aquí no hay que agrupar por el momento, es algo sencillo. Entonces, realizamos la tabla de frecuencia. Fíjense cómo lo que yo les decía, ¿no? Esta materia es difícil que usted, por ejemplo, aquella persona que de pronto no entendió lo que es una tabla de frecuencia y empezó a estudiar la clase desde hoy día, hablo en forma general, se le va a hacer difícil captar lo que estamos hablando. Si no entendió bien lo que es tabla de frecuencia o no repasó, y se ve como se van ya perdiendo. Estoy seguro que si alguien, de pronto alguien, hablo de forma general, no sé, ¿no? No entendió lo que es tabla de frecuencia, esto pues se le va a hacer cada vez más complejo. Entonces esta materia, como les decía al inicio de la presentación de la materia, ¿no? Al inicio del semestre, esto es como una cadena, ¿no? Un conocimiento me sirve para enganchar otro conocimiento, o sea, en otras palabras, pues los conocimientos están, aquí viene una palabra que se dice concatenados, ¿no? Están concatenados, o sea, como una cadena, ¿no? Entonces, mire la importancia de haber aprendido a hacer tabla de frecuencia, porque ya en este momento habrán ejercicios que ustedes le dicen, no, necesito calcular el promedio por tabla de frecuencia porque a veces es hasta más sencillo que estar sumando datos por datos, elemento por elemento. No siempre es así, ¿no? E incluso hay reportes que nos dan ya hecho la tabla de frecuencia, entonces, y uno dice, bueno, ¿cómo calculo el promedio cuando me dan la tabla de frecuencia? Entonces, bueno, para que ustedes se fijen, ¿no? La importancia de repasar, estudiar los conceptos, ¿no? Eso sí, esta materia siempre es así, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, indicándoles nuevamente, aquí están los datos originales, ¿no? Entonces, hacemos una tabla de frecuencia y si ustedes ven, pues, colocan, en este caso, pues, el número o la clase, la categoría de número que aparece en los datos, que tenemos 400, 500 y 1.600 euros, ¿sí? Y a continuación, pues, una vez colocados los datos, vamos a nosotros a calcular la frecuencia absoluta. Entonces vemos que existen 2 veces, esta es la frecuencia absoluta, ¿recuerdan? Existe 2 veces donde aparece 400 euros. Luego por acá, una vez aparece 500 y 2 veces aparece 1100. ¿Sí estamos claros? Hasta ahí hemos hecho la frecuencia absoluta. Una tabla con frecuencia absoluta, eso es lo más sencillo, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿No? Fíjense que tiene que sumar los datos, que son 5 los datos, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el promedio a partir de una tabla de frecuencia? Bastante sencillo. Usted lo que hace es multiplicar esta categoría de número 400, por decir categoría, ¿no? Este número 400 por su frecuencia que está al frente. En este caso, 400 por 2,
¿ok? Y lo escribe al frente ya para no perder la operación. 400 por 2, que es 800, ¿no? Luego, 500 por 1, que es 500, ¿no? Si aquí estuviera un 0, no hay problema. Multiplique 500 por 0, que es 0, ¿no? ¿Ok? Luego, 1100 por la frecuencia absoluta, que es 2, y lo pone aquí al frente la multiplicación, o el resultado, ¿ok? Luego usted suma todo esto y tienes 3500. Entonces, el promedio se calcula dividiendo, ¿no? El total de esta multiplicación, suma multiplicación para, ¿sí? El total de datos, en este caso 5. Entonces, ustedes aquí dividen 3500, dividido para 5 da 700, ¿ok? Y ese es el promedio. Entonces, obviamente, pues aquí el promedio le tiene que salir lo mismo que si alguien pues ha sumado todos los números, 1100 más 400 más 500 más 1600, lo divide para 5 y también tiene que darle 700, ¿sí? No hay ningún problema. Pero lo que yo les decía es que existen, yo he visto exámenes que toman donde no le dan los datos, sino que le dan en forma de tablas de frecuencia, ¿sí? ¿Ok? Sí, o en una empresa, ¿no? En la vida real. A veces no le dan los datos desglosados, porque más fácil es en tabla. Entonces le dan de esa manera la tabla. Y aquí pues le indican a ustedes, pues, bueno, calcule el promedio, o es necesario, por alguna cuestión de trabajo, calcular el promedio. Entonces, no le van a decir, bueno, de esta tabla necesito los datos desmenuzados, así, como lo que está acá, no, pues, sino que uno parte de la tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces, la importancia de esto. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros? Bien, sigamos entonces. Miren, del promedio, aquí me quiero quedar un ratito hablando del promedio porque esto sí no nos enseñan a veces en los colegios. Por ejemplo, de todas las propiedades que aparecen aquí, no voy a leer, no voy a leer cada texto que dice aquí, ¿no? Pero aquí sí quiero resaltar la siguiente. Quiero resaltar lo siguiente. Quiero explicar esto. El promedio no es resistente. ¿Qué significa que no es resistente? Bueno, déjenme leer el texto que dice aquí para tratar de explicar. Dice, no es resistente, el promedio no es resistente. ¿Por qué? Porque es una medida muy sensible a las observaciones aberrantes. ¿Qué significa la palabra aberrante? O sea, a las observaciones un poco exageradas, fuera de lo normal. También se conoce con el nombre de estas observaciones fuera de lo normal, se conoce con el nombre de atípicas. En otras palabras, no son típicas. ¿Sí? Entonces, ¿con qué me quiero referir a esto? Es que imagínense, voy a poner un caso, supongamos aquí, déjenme ver si no tengo aquí la respuesta. Bueno, yo quiero que ustedes pues observen lo siguiente. Supongamos que eh, ustedes tengan pues en una empresa, ¿sí? Los empleados pues ganen, por ejemplo, un empleado gana $400, ¿ya? Otro empleado gane $500, ¿sí? $500. Y eh, imaginemos que hay otro empleado que gane $500 otra vez, ¿no? Sí, supongamos que estos sean los datos. $400, $500, $500. Y resulta que le preguntan al gerente, y voy a exagerar, supongamos que el gerente en cambio gane $4.000, ¿ya? El gerente gana $4.000 mensuales, ¿listo? Yo les pregunto a ustedes, pues, calculen el promedio, entonces ustedes ¿qué harían? Suman, ¿no? 400 más 500 y más 4.000. ¿Y qué hace? Luego lo dividen para 4. Si ustedes hacen esto, el promedio, ¿a dónde creen que se va a correr? Obviamente el promedio se va a correr más acá, cercano a los 4.000. Si ustedes pueden hacer en la calculadora y me lo dicen por el chat, me lo confirman para que vean que va a estar más cerca de los 4.000, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ah, gracias. Bueno, un compañero dice que da 1.350. Entonces, fíjense, 1.350. Yo les pregunto a ustedes, gracias por ay, perdón, por la colaboración. Listo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que 1.350 es el
valor que representa realmente al pago o a los ingresos de los empleados, fíjense que la mayoría de los empleados gana 400, 500 dólares, ¿ya? Y alguien dice, en esa empresa en promedio gana 1.350 dólares. ¿Ustedes creen de que eso es una representación justa? Entonces, eso significa que el promedio no es resistente. Si ven cómo el promedio se deja influenciar por este dato grande, por los 4.000. Eso es lo que yo quiero explicar, ¿no? Entonces, eso significa que no es resistente. O sea, el promedio, esas cosas sí no nos enseñan en los colegios, ¿no? El promedio es un mal representante de los números cuando existen números que son atípicos, o sea, que no son normales, como en este ejemplo. 4.000 no es normal porque la mayoría de los empleados nomás ganan 400, 500 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes sacan un promedio, es un engaño tremendo, ¿no? Un resumen engañoso, que ustedes digan, esa empresa en promedio gana 1.350 dólares. Falso, ¿sí? Es una mala representación, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso significa, vuelvo y repito, que el promedio, la media aritmética, no es resistente, ¿ya? Entonces, esas cositas tengamos presente porque luego va a llegar una medida que se llama la mediana, que en cambio esa sí es resistente. Cuando hay estos casos así, un dato que es extremadamente grande, ahí la mejor representación no es el promedio, la mejor representación es la mediana. Igual pasa con las notas. Supongamos que, voy a exagerar, que la mayoría de estudiantes tengan 2, 1, 2, 1, de pronto un 3. La mayoría tengan 2, así, 2, 1, y de pronto solo una persona tenga 10. Si ustedes sacan este promedio, pues le va a salir un promedio, bueno, un promedio un poquito más por acá, por la mitad, ¿no? O sea, a lo mejor si sale un número como 4, 5, ¿no? No sé si pueden sacarlo. Y fíjense, también ustedes dirán, bueno, el promedio del curso, supongamos aquí, es 4 o es 5. Falso. Ese número, o sea, el promedio está bien, pero me refiero a que como representación sería algo falso, porque la mayoría tienen estas notas bajas, ¿no? 2, 1, 2, 1, 3, 2, etcétera, ¿no? Entonces, ahí donde el promedio, lamentablemente, este análisis no se hace y abusan y le quieren sacar promedio pues, como una forma para representar a los datos y le quieren sacar promedio a todo. Entonces, no es así, ¿no? Ahí donde viene la parte del análisis, de ser un poquito pues, observador en los datos. ¿Sí? Entonces, podemos hablar muchas cosas de esto, pero solo le presento esa propiedad que a veces no nos enseña y hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, fíjense que está resaltado aquí. No voy a hablar más de tantas propiedades que hay aquí, pero no voy a hablar más por cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, y una cosa más también, que el promedio se conoce como el centro de gravedad de los puntos. O sea, se sobreentiende que es como una balanza, ¿no? El promedio inclina, ¿no? Los datos pesados, como en este caso 4.000, con los datos pues livianos como 400, 500 y 500, ¿ya? Entonces, el centro de gravedad de los puntos es el promedio. Bueno, y nada más, no quiero hablar más de más propiedades, estamos claros. Quiero presentarle a ustedes un horror, así como su nombre lo indica, un horror, cuando le sacan promedio a los datos cualitativos. Fíjense, yo capturé pues esta es una pantalla, ¿no? De un seminario y quiero compartir con ustedes. Quiero compartir lo siguiente. Estoy seguro que a nosotros nos han hecho alguna encuesta como esta. Por ejemplo, supongamos que le preguntan a varias personas, ¿no? Bueno, estas personas son un poquito conocidas, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson, está un señor llamado Drácula, por acá Goku, por acá Bush, bueno, personas. ¿Listo? Y le preguntan, por ejemplo, el consumo de carne, de leche, de pescado. Hasta ahí estamos claros. Y dice califiquen, o sea, por ejemplo, qué sé yo acá, la persona llamado Jackson, pues califica 5, o sea que le gusta muchísimo la carne. Por acá, Goku, por ejemplo, califica 5, también le gusta mucho la carne, etc. Esta escala es una escala ordinal. Fíjense que ustedes ven números, pero como número no representa que uno es más importante, o una cantidad, ¿no? O sea, si a alguien le gusta mucho la carne y pone 5, no significa que 5 veces más el gusto, ¿no? O sea, no se puede medir de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Esta escala se llama escala de Likert.
Entonces, eso se utiliza mucho en las encuestas. Ahora bien, como les digo, esta es una escala ordinal, ¿sí? No es numérica, no se puede hacer una diferencia, ¿no?, entre los números. Ahora bien, alguien dice, bueno, voy a sacar en promedio, entonces en promedio de toda esta persona voy a sacar el promedio de las carnes, de los gustos de la carne. Entonces cogen esto y hacen este horror, lo que está aquí abajo. Comienzan y suman lo que han respondido, ¿no? 5 más 1 más 5 más 3. Lo divide para 4 porque son 4 los datos y obtiene 3.5. O sea, alguien va a decir, ya, en promedio pues, a la gente le gusta 3.5 de carne. Ese es el gusto. Entonces, eso no es válido, no se hace así, ¿no? Eso es un horror, ¿ok? Esto no representa nada, ¿sí? Además que aquí hay dos problemas, ¿no? En primer lugar, no representa. Y además tener cuidado porque en la variable discreta, el promedio, a pesar que salga en decimales, no es recomendable utilizar así. Por ejemplo, supongamos que en una casa tenga, pues, se me ocurre, ¿no?, un hijo, ¿sí? Y en otra casa tenga 2 hijos y yo le digo, ¿cuál es el promedio de los hijos? Entonces ustedes hacen, bueno, 2 más 1, ¿cuánto es esto? 2 más 1, 3, dividido para los dos datos, ¿sí? Dividido para los dos datos que tengo, y esto es 1.5, ¿ya? Entonces, el promedio de esas casas por hijo es 1.5. Y eso también hay que tener cuidado. O sea, el promedio está correcto, es 1.5 hijos, ¿no? El promedio, pero eso no tiene mucho significado, porque los hijos es una variable que se cuenta, discreta. Entonces, ahí lo mejor es decir, el promedio se lo escribe, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, pero lo mejor es resumir y presentar los datos diciendo, bueno, el promedio es de 1 a 2 hijos. Entonces, el promedio mejor es representar mejor de esta manera cuando son discretos y sale decimal. Entonces, son cositas, ¿no?, que no nos enseñan, ¿no? Y sí, estoy seguro que ustedes han de haber visto que de pronto algún profesor o alguien de estadística, o incluso en los periódicos, he visto que cometen estos horrores, ¿no? Entonces, bueno, comparto con ustedes estas vivencias, ¿ya? No sé si estamos claros, si hay alguna pregunta. Y bueno, y yo creo que para terminar la clase, voy a hablar de la última medida de posición, porque hablamos de la moda, del promedio y la mediana, ¿ya? Para terminar la clase de hoy, voy a presentarles la mediana. ¿Listo? Y terminamos la clase de hoy. La mediana, entonces, la mediana, déjenme leer aquí, dice, es el valor que ocupa la posición central. Sí, la mediana es el valor que ocupa la posición central una vez que se han ordenado de menor a mayor los datos. Ya, aquí sí es importante. Para calcular esta medida, pasamos a una tercera medida, ¿no? La mediana, recordemos, ya hemos visto la moda, la media aritmética o promedio, y finalmente, por el día de hoy, vamos a terminar con la mediana. La siguiente clase veremos lo que es la varianza, la desviación estándar, el resto, ¿ya? Y haremos de pronto un repaso de todas. Bien, vamos con la mediana. Entonces, para calcular la mediana, en este caso, pues a mano, ¿no? Porque la computadora, también vamos a ver cómo calcula la computadora, pero eso sí, pues, ¿no? La computadora ya lo hace en un 2×3, ¿no? En un abrir y cerrar de ojo. Bueno, para calcular la mediana, es necesario, eso sí, no se olviden de esto porque si no, se fregó todos los cálculos, ¿no? Es necesario, y voy a resaltar esto de aquí, ordenar los datos. Más fácil es ordenar de menor a mayor. Si ustedes quieren, lo puede hacer al revés, está bien, pero es más confuso, ¿no? Entonces, primerito, ordenar los datos. Si no están ordenados los datos, no podemos calcular la mediana, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias con la media o el promedio que ya estudiamos, ¿sí? No se olviden, primerito es ordenar los datos, ¿ya? De menor a mayor. Como son números, se pueden ordenar. No se olviden que estamos de aquí para allá con números, ¿ok? Bien, ¿y qué es lo que por qué es importante la mediana? ¿Qué representa la mediana? La mediana va a ser un número que va a representar a la mitad de las observaciones, ¿sí? Entonces, cuando sale la mediana, a la izquierda de la mediana van a estar, obviamente, los valores menores o iguales, ¿sí?
que esta medida llamada mediana, ¿no? Y a la derecha de este valor llamado mediana va a estar, obviamente, los números mayores a esa mediana, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, obviamente, para que se entienda esto, ¿no? Una cosa importantísima ya para cerrar esta parte teórica, lo que yo le decía, al contrario de lo que ya estudiamos, ¿no? El promedio o la media aritmética, la mediana sí es resistente. Como ya vamos a ver un ejemplo, la mediana sí es resistente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por favor, no confundir la palabra mediana con la palabra media. O sea, si le quitan la NA, si le quitan, pues la NA queda media, y es otra medida la que ya estudiamos, el promedio. ¿Sí? No confundir con eso, ¿no? A veces en los exámenes, en las evaluaciones, sí que se confunden. ¿Sí? Entonces, obviamente porque a veces no se repasa, nos confundimos más rápido, ¿no? Entonces, no vayamos a confundir, ¿listo? Bien, vamos a colocar un ejemplo de la mediana, ¿no? Déjenme, voy a escribir aquí en la pizarra, déjame, no tengo, bueno, voy a escribir primero aquí en la pizarra para que se haga, esto es como los dedos de nuestra mano. Supongamos que tenemos los siguientes números. Primero, todos vamos a abrir la mano, ¿no? Y vamos a colocar, a enumerar nuestro dedo. 1, 2, 3, pongamos uno de estos números en cada dedo de nuestra mano, de una mano, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. En primer lugar, observen que están ordenadas, ¿estamos de acuerdo? Y yo le digo, ¿cuál es la mediana? Entonces, así a simple vista, la mediana es el número 3. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, el dedo de en medio de sus manos, ¿no? El tercer dedo, ¿no? Algunos dicen el dedo malcriado, ¿ok? Ese dedo separa, ¿sí ven? A la izquierda de ese dedo, ustedes tienen dos números, o dos dedos. En este caso, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Y a la derecha del dedo central de su mano, ¿qué tiene? El dedo 4 y el dedo 5, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la mediana? 3. ¿Sí ven? Eso es la mediana, o sea, el valor o el dato que divide a la izquierda en 50% de los datos, o sea, en este caso 2 datos, ¿sí? Y a la derecha va a tener el otro 50%, o sea, la cantidad, tiene 2 datos más, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, divides a la cantidad de datos. Si estamos de acuerdo, la cantidad. Aquí va a tener la mitad de datos a la izquierda y va a tener otra mitad de datos a la derecha. Eso es la mediana, ¿ya? Déjenme presentarle lo que hemos hecho así de manera muy fácil, presentarle una fórmula para que también, pues, también lo vean ustedes. Profesor, Bien, con mucho gusto. ¿Y qué pasa si, a ver, en los datos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cuál sería la media? Perfecto. ¿El 4 o el 3? Ya, no nos confundamos, no es media, mediana. Listo, Ok, mediana. profesor. Ya, listo, sí, a eso iba. Ya voy a pasar con los datos son pares. Perfecto, gracias por la pregunta. Antes de contestar a la pregunta muy importantísima aquí de su compañero, es lo siguiente. Explicarle justamente la formulita esto para pasar a ese dato, porque de ley, claro, tengo que explicar eso, ¿ya? Voy a pasar a la formulita que ustedes ven aquí, ¿ya? Voy a borrar nuevamente los datos y voy a colocar otra vez por los tachones, ¿no? 1, 2. Primero comienzo con lo fácil. Comienzo con lo fácil y despacio para que todos se entiendan, ¿no? De pronto alguien no ha visto esto. Perfecto. Vamos primero con lo fácil. Entonces, fíjense que aquí hay una fórmula. Cuando n, ¿qué era n? N son los números de datos, el número tamaño de la muestra, 5. Aquí hay 5 datos, tenemos 5 dedos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un número impar. Todos sabemos que los números impares son aquellos que no son divisibles para 2. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los datos son impares, entonces ese trabajo tenemos que darnos. También contar los datitos, o sea, si estamos hablando de números impares o pares. Cuando los datos son impares, es fácil. Vamos a utilizar esta formulita que ustedes ven aquí. Esta formulita, ojo, esta formulita me va a dar la posición de la mediana. Fíjense que aquí dice la posición con el índice. Ya vamos a ver cómo funciona. En este caso, en este ejemplo, para que ustedes vean esta formulita, que es bastante sencilla, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 5, porque tenemos 5 dedos. Entonces, utilizando la fórmula, esto sería 5 más 1, o sea, le suman 1. 5 más 1 dividido para 2.
¿Cuánto es esto? 5 más 1, 6. Dividido para 2, 3. ¿Qué es el 3? El 3 no es la mediana, el 3 es la posición. La posición donde está la mediana. Vamos a ver, vamos a contar esto. Como los datos están en orden, fíjense, por eso es necesario que los datos estén en orden. Entonces ustedes cuentan. Voy a colocar con una flecha las posiciones de los números. Comenzamos en orden. Esta flecha indica la primera posición o el primer índice, si ustedes quieren. Esta flecha de acá representa la segunda posición. ¿Y qué tenemos aquí? Esta es la tercera posición. Entonces, fíjense que en este momento la fórmula me indica que la mediana es el número que está aquí en la tercera posición. En este caso, coincide la tercera posición con el número 3. Coincidencia, ¿ya? Fíjense que así se saca la mediana con fórmula, con una fórmula que me indica la posición de la mediana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, luego ponemos más ejemplos. Vamos ahora sí a contestar la pregunta importantísima del compañero. ¿Qué pasa con los números pares? Ahora pues, permítame borrar nuevamente esto para colocar de nuevo y se entienda, ¿no? Vamos a colocar ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Tenemos ahí, ¿cuántos números pares? Tenemos 6 números pares. ¿Están en orden? Sí, están en orden. Ahora bien, vamos a la parte de abajo. Cuando los datos son pares, en este caso tenemos 6 datos, o sea, si la cantidad de datos es un número par, la mediana, que se lo representa con una letra X y esta signo como de la letra ñ, la pestaña, ¿no? De la letra ñ, ¿no? En este caso X y arriba esa pestañita, ¿no? La mediana se lo va a calcular de la siguiente manera. Vamos a primero calcular el n sobre 2, que ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6 datos. Entonces ustedes dicen 6 dividido para 2, esto es 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a escribir aquí 3. Y, fíjense, pongo la palabra y vamos a calcular pues esta otra posición. 6 dividido para 3, 6 dividido para 2 más 1. Entonces decimos la otra pues, expresión, ¿no? Que tengo aquí. N, ustedes recuerden que es el número de datos. Entonces 6 dividido para 2, 3 más 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre 3 y 4. Entonces, ¿qué me dice? La mediana va a estar entre la posición 3 y 4. ¿Ya? Vamos a ver, ¿dónde está la posición 3? Comencemos nuevamente. Primera, segunda posición, tercera posición. Entonces, la mediana va a estar entre el número 3 y la posición 4, que en este caso coincide con el número 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que la mediana va a estar entre 3 y 4. Ahora sí, ¿cuál va a ser la mediana? El promedio de los dos. Entonces ustedes dicen aquí 3, el número, aquí sí es el número, no vayan a confundirse con en este caso la posición y los números, ¿no? Entonces ustedes cogen el número 3 más 4 y lo dividen para 2. 3 más 4, 7 dividido para 2, 3.5. Entonces esta es la mediana, ¿ya? La mediana en datos pares va a ser el promedio de los datos que están a la mitad, ¿sí? 3.5. ¿Estamos claros? Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a colocarnos más números y ustedes van a ver, ¿no? Ya como ejercicio, que es bastante sencillo. Entonces, obviamente si los datos son sencillitos, ustedes a simple vista lo pueden calcular la mediana, o sea, eso estoy de acuerdo. No es necesario utilizar ninguna fórmula. Pero cuando los datos son un poquito extensos, ¿no? Estamos hablando de 15 datos, de 20, ahí nos podemos confundir, ¿no? Con nuestra vista, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar esta formulita sencilla que nos indica la posición, no se olviden, ¿no? La posición del número. Por eso es importante ordenar los datos en orden, en este caso los números crecientes, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo pienso que después de unas 2 semanas vamos a utilizar el lenguaje R. Entonces aquí vamos a utilizar estos tipos de funciones que ustedes ven aquí. No explico ahora eso porque eso todavía no vamos a la práctica de paquetes de computadora, ¿no? Pero ahí vamos a ver, bueno, las computadoras con qué facilidad pues calculan la mediana, ¿no? Pero bueno, eso cuando nos llevemos a la práctica. Ahora no me voy a adelantar.
Y voy a colocar otro ejemplo. ¿Estamos? Coloquemos otro ejemplo ya para, creo, terminar nuestra clase. Dice lo siguiente. Fíjense aquí, pues, la mediana, ¿no? Si en estos valores donde están los precios, pues, o las ventas, ¿no? Estos datos que ustedes ven aquí están ordenados de menor a mayor, ¿sí ven? Entonces no hay ninguna diferencia, ¿no? Por acá están los datos, en cambio, ordenados de mayor a menor, ¿sí? Están ordenados de mayor a menor. Si ustedes calculan la mediana, como ustedes ven, aquí hay 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos de acuerdo, la mediana en este caso es este valor de 70.000. Y si ustedes ven, la mediana va, pues, tiene que ser lo mismo, ¿no? No hay ningún problema que ustedes ordenen los datos de menor a mayor o viceversa, ¿no? De mayor a menor. ¿Sí ven? O sea, no hay confusión, ¿no? Eso, por esa parte no hay problema. Estamos claro cómo calcular la mediana. Este es con los datos impares, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Si ustedes quieren utilizar la fórmula como para repasar, la fórmula para número impar era n más 1 dividido para 2, ¿se acuerdan? Esa es la posición. Entonces ustedes dicen aquí, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 5. 5 datos más 1 dividido para 2, esto me da 3. Entonces, 3 significa la posición de la mediana. Entonces, vamos a ver. Si estamos trabajando con este conjunto, sería primera posición, segunda posición, tercera posición, ¿no? Entonces, si ven, me da dónde está la ubicación de la mediana. La ubicación, entonces, la mediana, pues, el valor de 70.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bien, pasemos, ¿qué pasa con los datos que son números pares? Como para repasar, ¿no? Estamos repasando ya para terminar. Estamos repasando. Entonces, fíjense aquí en estos datos que nosotros vemos aquí, bueno, un poquito especial, ¿no? Aquí vemos los datos que están desordenados, ¿no? Fíjense, los datos nos pueden dar, solamente fijémonos en los números, ¿no? No nos fijemos aquí en estas palabras difíciles que están aquí, ¿no? Esto era la explicación de otras cosas, así que solo vamos a trabajar con números. Entonces, fijémonos en los números. Están desordenados, 42%, 15%. Fíjense qué porcentaje, ¿no? Podemos trabajar con porcentajes, son datos. Están totalmente desordenados. Y aquí ya nos cuesta un poquito la importancia, ¿no? Ya nos cuesta un poquito ordenar para los que no sabemos trabajar mucho con decimales. Ya nos cuesta un poquito, ¿no? Porque con los decimales nos podemos confundir un poquito, entonces mucho cuidado con los decimales, ¿no? Pero como ejercicio está bien, ¿no? Entonces fíjense, ya está ordenado aquí, pasamos ya está a un conjunto ordenado, ¿estamos de acuerdo? Ya están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces el primer paso es ordenar, no se olviden de eso. Si uno saca la mediana sin desordenar, le va a salir cualquier número que no va a ser la mediana, ¿ya? Entonces, una vez ordenados los datos, nos fijamos que estamos con seis datos, o sea, son números pares, ¿no? Entonces, para hacer un poquito la cosa larga, si un poquito largo esto, algunos ya se darán cuenta dónde está la mediana, pero hay que hacer un poquito para explicar, ¿no? Entonces, había dicho que la mediana, pues cuando son los números pares, utiliza la fórmula, ¿no? N dividido para 2, ¿sí o no? Y, la palabra I, N dividido para 2 más 1, ¿no? Ese era lo que nos enseñaron, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí hay 6 datos, ¿no? N dividido para 2 es 3, o sea, la mediana va a estar en la posición 3 y en la posición N más 2, N dividido para 2 más 1, 4, ¿no? Entonces ya sabemos que la mediana va a estar en la posición 3 y 4. Entonces una vez que están ordenados, sabemos que está aquí la mediana, ¿ya? Entonces voy a utilizar fórmulas, ¿no? Alguien lo hace directo con la vista, no hay ningún problema, o sea, con la mente, ¿no? Eso, no hay ningún problema. Lo puede hacer en forma directa, ¿sí? Entonces, para explicar, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hace? Entonces saca el promedio de los dos datos de la mitad. ¿Cómo se saca el promedio? Sumando 27.58 más 28.64. Si ustedes suman esto, le va a dar 56.22. ¿Sí? Luego lo divide para 2 porque es el promedio. O sea, ¿sí me entienden, no? Aquí está ya mezclando el cálculo del promedio con la mediana, ¿no? Entonces, 56, 22 dividido para 2, 28.11%. Esta es la mediana. Entonces, este valor, 28.11%, es la mediana. ¿Qué significa? Que debajo, ¿sí? Debajo de 28.11% van a estar
el 50% de datos, o sea que hay 50% de datos, 50%, o sea, de cantidad de datos. Y sobre los 28.11% van a estar el otro 50% de cantidad de datos. En este caso hay 2 datos arriba y 2 datos abajo, ¿ya? O si quieren decir 3 datos arriba, si quieren también pueden decir 3 datos arriba y 3 datos abajo, porque son números pares, ¿no? ¿Sí ven? Entonces hay 50%. Por eso la mediana divide en un conjunto de datos en 50% iguales, ¿no? No sé si hasta ahí estamos claros. Yo quiero llegar nomás hasta ahí, lo que es la mediana. Para la próxima clase, se me va, para verlo con calma esto, ¿no? La próxima clase quiero dedicarle a algo que se conoce como los cuartiles. ¿Listo? Solamente esto vamos a empezar la siguiente clase, Dios mediante. Si ustedes desean, pues lo repasan un poquito. Los cuartiles, pues, es una medida que va a dividir, en cambio, en 4 segmentos, 4 partes iguales, un conjunto de datos. Por eso el nombre de cuartil. ¿Ya? Nada más. Bueno, eso lo vemos en la próxima clase. Si no hay preguntas, eso sería todo. Antes de despedirme, fíjense que no confundir esta palabrita, ¿no? Desde ya les digo, ¿no? Porque alguien va a decir, el profesor se equivocó. Aquí he puesto cuantil con la letra N. Observemos, ¿no? Si me escuchan, cuantil. Y yo quiero explicar la próxima clase la palabra cuartil. Fíjense la diferencia, ¿no? Que algunos confunden también esto. Bueno, así, para que no nos quedemos con la duda. La palabra cuartil, como su nombre lo indica, cuartil significa en cuartas partes iguales, un conjunto de datos usted lo va a dividir. En cambio, la palabra cuantil significa que lo puede dividir no solamente en 4 partes iguales, lo puede dividir en 10 partes iguales, en 100 partes iguales. O sea, cuantil es una generalización, ¿ya? Mientras que la palabra cuartil es algo específico. Entonces, no nos confundamos de eso. Repito, la palabra cuartil significa dividir en 4 partes iguales un conjunto de datos, ¿sí? Recuerden que la mediana dividía en 2 partes iguales. Ahora vamos a dividir en 4 pedacitos iguales un conjunto de datos. ¿Sí? Con la R, cuartil. ¿Estamos de acuerdo? Y con la N, cuantil, en cambio es dividir en varias partes iguales, no solamente en 4 partes iguales, puede ser en 10 partes iguales, en 2 partes iguales. O sea, la palabra cuantil es la generalización, ¿no? ¿Listo? Bueno, eso es todo. Me he pasado un poquito por el atraso, creo, del inicio, ¿no? Voy a quitar ya la... Perfecto. A propósito, el día de ayer en el chat recibí, no sé si está aquí la persona, no pude contestar porque ya vi el mensaje de noche, ¿no? Los domingos casi no me... a propósito, permítanme, creo que estaba grabando, parar la grabación.